Hola, vamos a ver la unidad 4, el individuo como actor-personaje y la vida cotidiana como representación. En esta unidad, como ya avanzábamos en la anterior, en la que hablábamos de los cambios que se han producido en la figura del espectador, así como los cambios que se producen en el mercado y el sistema del arte contemporáneo, hablamos de un personaje, el espectador, que adquiere la relevancia de protagonista. De este modo nos vamos a adentrar en dos potentes binomios, el primero la vida como representación y el segundo el espectador como actor-personaje. En ambos conceptos nos vamos a valer del uso de la metáfora teatral de la que hablábamos del espectador y la vida cotidiana como representación, por un lado a lo escénico, que se va a representar con lo cotidiano, con la vida de todos los días, y por otro a todos y cada uno de estos roles que interpretamos a diario como ciudadanos. Gracias a la perspectiva de ambos binomios se nos permite obtener una mirada sobre la metáfora teatral que nos ayuda a obtener una visión más clara de lo que sucede en torno a las prácticas culturales contemporáneas. Bien, el individuo como actor-personaje nos estamos refiriendo a que en el marco de la posmodernidad el ciudadano se encuentra ante una multiplicación de las actividades que lleva a cabo a diario, así como de las caras que muestra en cada una de ellas. Para explicar esto, Goffman nos hablaba en su enfoque dramatúrgico sobre la máscara y la diferencia del self, que corresponde a aquello que nosotros mismos nos va a configurar y si está presente en todas las facetas de lo que realmente somos. El binomio actor-personaje es concebido en este estudio en su concordancia y su correspondencia con la realidad-representación, que es la vivencia cotidiana del trabajo actoral. Si establecemos una comparación, ¿cuál es la de la persona en su cotidianidad? Asumimos que vivimos en una dualidad constante entre lo que realmente somos y aquello que mostramos, dependiendo del contexto en el que nos situemos en cada momento. Veremos más adelante qué ofrece el contexto en los espacios intermedios a este respecto, para entender bien el tipo de vivencia del individuo que no solamente lo vive en su cotidianidad, sino que también lo va a vivir en los espacios intermedios en los que va a ser participante activo de la experiencia cultural. ¿En qué parámetros es observable esta vivencia entre lo que somos y lo que representamos? La respuesta se encuentra en los componentes del hecho escénico que nos pueden permitir explicar este fenómeno en profundidad. Para referirme a la manera en la que se mueve nuestro cuerpo, me remito al estudio exhaustivo que realiza Laban sobre las calidades del movimiento. El espacio concreto en el que nos situamos, no solo a un nivel general, sino en una relación con los otros elementos que intervienen en la acción, es otra de las características que el lenguaje escénico nos va a permitir explicar a la perfección. Y por último, en aquello que se dice de nosotros, como es el vestuario y el atrezzo que todos llevamos. También vemos las relaciones entre espacio y ciudad como una relación simbiótica, es decir, no son solo las sinergias del espacio las que son capaces de intervenir en el ciudadano, sino que es este modificador del contexto cultural en el que participa, y veamos de qué manera es modificador. La correspondencia entre vida cotidiana y representación se establece en términos metafóricos, como decíamos al principio, en este enfoque dramatúrgico, es decir, se pueden establecer nexos entre aquello que sucede en la ciudad, si ésta es tomada como si fuese un gran decorado de una representación teatral, y conviene entender al uso y a la apropiación de la contemporaneidad que está experimentando en cuanto a lo que es el entorno del espacio público. Antes entendíamos la participación artística en un espacio público como una escultura, como un tipo de monumento en el que embellecíamos de alguna manera una parte de la ciudad. Sin embargo, hoy cuando hablamos del espacio público, del uso que le va a dar el ciudadano y cuál es la participación de lo artístico en estos espacios, ya no hablamos de algo decorativo, de algo que se entiende como un embellecedor de una parte de la ciudad, sino que hablamos de espacios en los que el ciudadano quiere tener un papel participativo, en los que quiere intervenir de una manera activa. En la radiografía de la posmodernidad,
Hemos visto en la unidad de la radiografía de la posmodernidad con más detalle estas intervenciones, especialmente en el campo de la arquitectura a un nivel espacial, pero también desde la espontaneidad de la acción ciudadana son llevadas a cabo muchas acciones urbanas. Estoy pensando, por ejemplo, podemos hablar de los flash mobs, en los que gracias a las nuevas tecnologías, que en otro momento no hubiera sido posible o no hubiera sido posible de la misma manera, los ciudadanos buscan ese espacio público para utilizarlo en relación a un código de significados que utilizan solo ellos y que por un momento paran la cotidianidad, paran el uso que se le da a ese espacio público el resto del tiempo y generan otra cosa. Esta otra cosa es lo que llamamos esta vida cotidiana como representación, es lo que llamamos este uso del espacio público de las nuevas manifestaciones culturales contemporáneas. Ahondando en este estudio, vamos a ver la ciudad como este gran decorado en el que nos movemos, pero especialmente se toman los espacios intermedios como teatros, como laboratorios en los que se generan estas prácticas culturales. Es decir, cuando hablamos de espacios intermedios, ya lo veremos más adelante, pero hablamos de estos espacios en los que suceden cosas no habituales, y estos espacios pueden estar delimitados y acotados por 4 paredes, en edificios, pero también pueden ser en mitad de la calle, como hablábamos en el ejemplo anterior de los flash mobs. Bien, corresponderá a un análisis posterior explicar en profundidad este funcionamiento de las dinámicas de creación de estas pequeñas piezas teatrales cotidianas. Es importante establecer una distinción adecuada. Mientras que Goffman utiliza el modelo dramatúrgico para explicar la interacción social dentro del contexto de lo cotidiano, aquí vamos a buscar explicar esta interacción en un ámbito concreto y cerrado, que es el de los espacios intermedios. Pero sí es posible y necesaria la conexión entre lo cotidiano y lo intermedio como modos de la experiencia cultural que están presentes en un mismo tiempo y espacio, eso sí, con niveles diferentes de comprensión. Hablando sobre lo ficcional y lo real, cuando nos referimos a la autonomía de la vida cotidiana que tiene sus bases ancladas en la realidad, en lo que consideramos real, obviamos en cierto modo el carácter ficcional que se esconde detrás de cada una de las pautas que guían ciertos patrones de conducta de nuestra vida cotidiana. Lo ficcional se abre paso en la posmodernidad entre pequeños actos de realidad que se transmutan en lo más próximo a las reglas de lo escénico que podemos encontrar en el día a día. Es aquí donde precisamente establecemos esta metáfora teatral, pero no llevada a un terreno teórico, sino llevada al terreno práctico de la cotidianidad. Hablar de estos aparentes contrarios, hablar de lo ficcional y lo real como contrarios, no es sino hablar de las dos caras de la misma moneda, ya que se entrecruzan en dinámicas puestas en relación en nuestros días, en la actualidad. El arte escénico nos puede dar luz en cuanto a lo que se refiere a creación de personajes, a la interpretación de esos roles que encarnamos a diario. Parece imposible hablar de esta encarnación de papeles en la vida cotidiana y no remitirse automáticamente al arte escénico. En el entrenamiento actoral, el intérprete, a través de distintos ejercicios, es capaz de adquirir un control sobre su cuerpo y sus emociones que pondrá al servicio del arte. En la experiencia teatral uno puede posicionarse en un entrenamiento basado en partituras físicas, como hablábamos en las calidades del movimiento que utilizará Laban, huyendo de construcciones psicológicas. Hay, sin embargo, distintos métodos de interpretación y a fin de entender las diferentes maneras de abordar el trabajo actoral. Se pueden establecer de forma directa una comparación de estas interpretaciones de roles con aquello que sucede en la cotidianidad. Nos centramos en el teatro físico, en el teatro de acciones, y lo haremos de la mano de Grotowski y Lecoq. Grotowski va a generar un sistema de acciones físicas que supone, por un lado, el absoluto control del cuerpo del actor a través de una serie de ejercicios que componen el entrenamiento que le va a permitir controlar precisamente esa herramienta tan importante que va a ser su cuerpo, el medio con el que se va a comunicar con el espectador. Lecoq y su método va a llegar a nosotros a través de sus alumnos,
En la enseñanza teatral, en general, no tenemos una respuesta reglada, no tenemos unos apuntes reglados, sino que tenemos precisamente la recopilación de sus clases, siempre a través de los ojos de sus alumnos. En esta observación de las relaciones que se establecen entre el arte escénico y la vida, digamos que Lecoq es uno de los maestros. Lecoq había, con sus actores, les proponía un ejercicio y era el de ir caminando por la calle precisamente fijándose en otra persona, intentando imitar su manera de caminar. Él entendía el oficio del actor como algo que se repetía y algo que era 24 horas sobre 24 horas en la cabeza del intérprete. Si uno es artista, lo es todo el día, ¿no? Este es el entrenamiento, es la forma que tiene el arte escénico de encontrar en la vida su material de trabajo. Terminamos con una bibliografía en la que incluimos a Laván y el dominio del movimiento, a Grotowski en Hacia un teatro pobre, Lecoq y el cuerpo poético, a Chekhov con lecciones del actor profesional. Chekhov nos va a servir como un intermediario entre el teatro físico y el teatro psicológico, que nos permitirá trabajar con las emociones y entender mejor las emociones a través de la creación de personajes en el teatro. Sociologías de la vida cotidiana de Woolf y El actor, bosquejo de una sociología del comediante de Dubignon.